Capricornio, es importante que miren ustedes su ascendente, si son de ascendente en Capricornio o si tienen la luna en Capricornio o si son de signo Capricornio. Horóscopo para esta semana, 25 al 31 de enero. Bueno, Capricornio tiene a Neptuno en la casa 4. Neptuno en la casa 4. Recordemos temas claves de Neptuno. Me empalago, me endulzo, no veo, me ilusiono, nadie me ilusiona, yo solito me ilusiono, nadie me empalaga, yo solito me empalago, de nadie me enamoro, yo solito me enamoro. Todo esto es Neptuno. Neptuno nos da la sensación de que está pasando afuera y que es por la otra persona. Eso es suyo, usted es el que lo está sintiendo, es su sustancia, es su tema, es su forma de pensar, son sus imágenes, son sus miedos, son su turbulencia, ¿no? Cuando Neptuno está en la casa 4, pues genera mucha inestabilidad, porque la casa 4 es la base de todo. En este caso, le está pidiendo Neptuno a Capricornio hacer un recuento, quitarse los velos de qué no es real, de si esta casa que habito está viva. Neptuno en Aries siempre pide vida, Neptuno en Aries pide chispa, Neptuno en Aries pide mucha realidad, también porque hay que ver qué es el signo de la mentira o es el signo de la verdad, es el signo de la ilusión, es el signo de donde también encuentro grandes verdades, encuentro grandes momentos y muy posiblemente que ascendentes en Capricornio, lunas o soles en Capricornio, pues estén reevaluando muchos conceptos acerca del hogar, acerca del cercano, acerca de dónde vivo, qué significa para mí, como que todos estos temas emocionales también, porque en la casa 4 me siento contenido, en la casa 4 me siento acompañado. Por eso se habla también de estos temas en el hogar. Es también la vida pidiendo con un Neptuno en Aries si hay pasión, ¿no? Si esto es lo que es mío, si esto realmente tiene un fundamento y es real, o esta casa en la que estoy viviendo, casa 4, este espacio ya no es real, ya no me pertenece, la familia, cómo veo los conceptos de familia, de ancestros. Es un muy buen momento para Capricornio en esta última semana del mes de enero hacer todo un balance acerca de lo que ha sido la relación con la familia. Muy posiblemente se caigan grandes velos y montañas, se desdibuje mucho el concepto de familia que se tenía. También Neptuno en Aries es un momento de ver grandes de verdades y decir, uy, esto ya se acabó. Neptuno Piscis y ahora está en Aries y lo que hay es otra cosa. Y yo creía y me imaginaba que mis hermanos eran esto, o yo creía y me imaginaba que de pronto mi familia era esto o que mis papás tenían que hacer esto. Y es como entrar en un efecto de inestabilidad a través de las raíces o de los vínculos muy cercanos. Entonces, Capricornio, ascendente, Sol, Luna, recuerden que hay todo un estelium de planetas en la casa 2 y hay mucho que ustedes pueden hacer, pensar, gustar, fragmentar, terminar, transformar, decidir. Hay muchísimo que ustedes pueden hacer porque todos los planetas están en la casa 2. En los recursos con los que puedo ejecutar cosas, típico de Capricornio que le gusta ser pragmático, y Saturno va a estar acompañando este Neptuno. Al mismo tiempo cierro un contrato, cierro un tema de hogar, al mismo tiempo cierro algo y me abro en una dinámica distinta. Es muy introspectivo y un cambio bien espiritual para Capricornio este Neptuno en Aries en la casa 4, siempre y cuando ustedes conecten también con la esencia de qué es importante para ustedes como filosofía de vida. Donde está Neptuno también desarrollamos nuevos dogmas o nuevas maneras de vivir la vida, la espiritualidad y la energía misma. Entonces, qué bello que ustedes aprovechen ese Neptuno ahora, esta semanita de enero, para que febrero sea una energía familiar y de calor y de contención de ustedes mismos. Neptuno también enraiza mucho en la casa 4 para ver quizás con más claridad quién sí y quién no. Entonces ahí están como en ese cerrar y volver a empezar, como cierro este ciclo y abro otro. Cambios de casa también, mucha temperatura de no saber si quedarme o quererme ir mejor y empezar desde cero. Neptuno en Aries también da esa sensación
de volver a empezar o hacerlo diferente, ¿no? Por lo menos. Las expectativas versus la realidad, dice por acá. Yo solita también me desenamoro. Lo que un día fue y no será. Uy, mira, esto ya se puso muy Neptuno, muy romántico, ¿ah? Muy romántico. Muy bien, perfecto. Acuario, los que están de moda. Acuario, vámonos para Acuario. Primero darle medallita a Acuario porque lleva 1 hora escuchándome, solo que no participa tanto, ya no prefiere participar tanto, ahora prefiere estar como estar viendo solo, de lejitos, sin entrar mucho, como tomándose su tiempo. Eso está bien, no está mal, es una forma de...